Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Darinel de Jesús de León Marroquín y el día de hoy les traigo acerca de este tema, la perspectiva positivista y la perspectiva comprensiva. Para ir adentrándonos más acerca de este tema, es importante conociendo cómo se fueron fundamentando cada uno de ellos, ya que el conocimiento de estos paradigmas de investigación nos va a permitir y ayudar a situarnos y a conocer mejor el modelo metodológico, ya que nos va a encuadrar un estudio empírico. Asimismo, al ir investigando es necesario ir comprendiendo los fenómenos que se van a ir desarrollando para desencadenar propuestas de mejora permanente dentro de un contexto profesional, investigadores y alumnado. Y de esta manera compartir las concepciones sobre los planteamientos que se obtienen dentro de una investigación. Por ejemplo, y en el caso de realizar una tesis, nosotros nos volvemos investigadores y de esta forma vamos a ir sacando conocimientos, planteando nuevos conocimientos y de esta forma nos va a permitir desarrollar una buena tesis. Pérez Serrano mencionaba que la realidad implica un proceso metodológico que es necesario conocer mediante la realidad. Debe ser una realidad social, sistemática y planificada, cuyo propósito consiste en la información para la toma de decisiones y asimismo mejorar y transformar nuestra realidad, facilitando medios para llevarlas a cabo. Así también es importante que poco a poco vayamos viendo esta forma, ¿no? De ver nuestra realidad, cómo nos puede servir para realizar un proceso metodológico. Asimismo, nos permite ir conociendo la aproximación doctrinal a los paradigmas de la investigación, ya que se ha atribuido históricamente que esta comunidad científica son paradigmas que ya mencionamos, por ejemplo el positivista, que se califica como cuantitativo, empírico analítico, racionalista, sistemático y científico tecnológico. Y el paradigma interpretativo se considera como interpretativo, vaya, simbólico también, cualitativo, humanista y fenomenológico. Así también vamos a ir entrando más de estos temas, ya que es muy importante ir conociéndolos. Por ejemplo, la perspectiva positivista nos menciona que su aparición fue durante el siglo XIX y principios del siglo XX y se basa en la teoría positivista del conocimiento. Su acuñamiento se atribuye a Comte y así como también a otros autores como Durkheim, Mill, Popper, etcétera. Entonces, ya aquí ya vamos a ir adentrándonos poco a poco acerca de la perspectiva positivista, que es muy importante este tema, ya que nos va a permitir adentrarnos más acerca del conocimiento. Por ejemplo, nos menciona que el paradigma positivista se adoptó como un modelo de investigación en las ciencias físicas y así como naturales. También nos hace entender que se aplicó mediante el campo social y posteriormente al educativo. Usher y Bryan mencionan que este paradigma se caracteriza por las ciencias naturales para de esta manera ver lo que es la existencia del mundo real. El conocimiento es un mundo que pues, se puede conseguir de manera empírica mediante métodos y procedimientos. Asimismo, el conocimiento es objetivo, mediable y cuantifica los fenómenos observables de análisis matemáticos y control experimental. El conocimiento dentro de la perspectiva positivista menciona que el conocimiento es independientemente del entorno. Todo esto se va dando gracias al conocimiento, ya que todo nuestro conocimiento viene del entorno, del contexto que nosotros vamos a ir caracterizando. Así también es importante conocer que el positivismo es una escuela filosófica que defiende determinadas concepciones del mundo
y del modo que nosotros lo conocemos. Porque, por ejemplo, el mundo natural tiene existencia propia, está gobernado por leyes que permiten explicar y predecir y controlar fenómenos del mundo natural. Asimismo, se obtiene un objetivo y factual, ya que se basa mediante la experiencia y es válido para todos los tiempos. Asimismo, utiliza la vía hipotética deductiva como lógica metodológica, válida para las ciencias. Entonces, ir adentrándonos a este tema, menciona que la perspectiva positivista también es dualista, objetivista y mantiene una actitud distante y no interactiva. Objetivamente percibe la realidad de un determinado distanciamiento y este permite analizar a la sociedad del exterior a través de manifestaciones más que el interior. Un claro ejemplo es que la realidad, que lo real es percibido a través de nuestros sentidos, medible y comprobable mediante ilusiones sensoriales. Por ejemplo, en esta imagen podríamos notar que si nos quedamos fijamente, podríamos ver cómo los círculos se mueven. Entonces, en esto consiste que todo lo que vemos real es percibido a través mediante nuestros sentidos. Así también, el aprendizaje mediante la experiencia niega el conocimiento adquirido por otros métodos. Esto quiere decir que el alumno es sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque el maestro emprende lo que es una lección y el alumno solamente lo lee, no comprende. Entonces, de esto se trata la perspectiva positivista. Así también, ya entrando más profundamente, podríamos hablar acerca de de la perspectiva comprensiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la perspectiva comprensiva nos menciona que es un paradigma interpretativo, cualitativo, humanista y que estudia los significados de las acciones humanas y de la vida social. Así también, esta perspectiva se puede comprender como la realidad como dinámica diversa. Su interés va dirigido al significado de las acciones humanas y de la práctica social. Así también, dentro de la perspectiva este, comprensiva está Max Weber, que él menciona que buscar el sentido de los hechos sociales se trata de constatar la actividad humana de orientación de acuerdo a un sentido, el cual debe ser comprendido si quiere a su vez entender la sociedad. Asimismo, el objeto de estudio weberiano menciona que está constituido por las conductas humanas. Para el conocimiento es necesario recurrir a la interpretación de su sentido, dando como resultado una integración entre sujeto y objeto. Y dentro de la perspectiva comprensiva, también mencionamos que uno de los fundamentos importantes dentro de esto es tomar en cuenta tener la negación de las nociones científicas de explicación y control del paradigma positivista. No pretende hacer generalizaciones a partir de los resultados obtenidos, tampoco termina lo que es una investigación que se apoya en la elaboración de una descripción hidrográfica. Pretende desarrollar conocimiento hidrográfico, la realidad puede ser dinámica, múltiple y holística, y cuestiona la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. Un ejemplo aquí muy importante es la acción de la psicología, que se refleja en el acto del terapeuta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el terapeuta está evaluando y analiza al paciente, se va remitiendo a los resultados individuales respecto al paciente, o sea, qué es lo que va presentando. De igual forma, en educación, se podría decir que psicología evalúa a los niños para ver qué necesidades presentan los niños y de esta forma ver si necesitan un especialista para ir eliminando esta necesidad,
y continuar con los aprendizajes de los alumnos y de esta manera favoreciendo. Así también consiste en comprender la conducta de las personas estudiadas, como lo había mencionado, lo que va a interpretar los significados de su propia conducta y la conducta de otros, como también a los sujetos que se encuentran en convivencia. Con esta perspectiva podemos comprender la realidad como dinámica, diversa y se le denomina cualitativo. Su interés va dirigido al significado de las acciones humanas y de la práctica social. Asimismo, el propósito es hacer una negación de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista para las nociones de comprensión, significación y acción. Busca también la interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en algo que resulte de determinada manera. Y de esta forma podríamos decir que el alumno participa en su propio aprendizaje adaptando el conocimiento a su realidad social. Todo alumno que participa en su propio aprendizaje va adoptando el conocimiento dentro de la realidad que él vive, dentro del contexto que él viva, por ejemplo, el contexto familiar, el contexto social y el contexto áulico y escolar. De esta forma el alumno va adquiriendo conocimientos propios y de esta forma de esos conocimientos va a aprender y realizar otros conocimientos que él va adquiriendo. Pues esperando que les haya gustado esta actividad y y aquí les dejo las referencias de los temas que encontramos. Muchas gracias y espero les haya gustado estos temas tan valiosos e importantes que debemos de conocer.